Mi hermana me robó a mi prometido, así que la dejé casarse con él. 3 días después, gritó pidiendo ayuda. Yo solo sonreí. Mi hermana me robó a mi esposo discapacitado, y ahora grita todas las noches en nuestra antigua habitación. La familia rica anunció que, ¿quién de nosotras, yo o Fernanda Castro, le dé el primer nieto a los Medina, heredará la fortuna de miles de millones? En mi vida pasada, Fernanda se casó con el físicamente imponente Héctor Medina. Por arreglo de los padres, yo me casé con Oliver, que usaba silla de ruedas y tenía una personalidad oscura. 1 año después, Oliver volvió a caminar, y yo estaba embarazada, a punto de dar a luz al primer nieto de los Medina. Fernanda fue maltratada por Héctor, perdió la cabeza y se convirtió en el chisme de la alta sociedad. El día de mi parto, me apuñaló el vientre y me abrazó mientras caíamos de un edificio. Ahora, en esta nueva vida, Fernanda robó el ramo dorado que Oliver me había enviado. Quiero casarme con Oliver, solté. Fernanda acababa de aceptar el lujoso ramo dorado cuando se oyó la voz seria de papá. Fernanda, entrégale ese ramo a tu hermana. Su salud ya está mejor. Oliver tiene una reputación intachable, aunque esté discapacitado. Me dio el ramo y acarició el cabello de Fernanda. Niña frágil, casarte con Héctor es lo mejor para ti. Al mirar el ramo dorado y mi vestido de novia, me pellizqué la palma de la mano hasta que dolió. Me di cuenta de que había reencarnado. En mi vida anterior, por obedecer a mis padres, dejé que Fernanda, tan delicada, se casara con el corpulento Héctor. Pero el final fue trágico. Fuera de sí, Fernanda irrumpió en mi sala de parto con un cuchillo, gritando: ¿Por qué tú vas a dar a luz al primer nieto de los Medina y yo estoy encerrada en un manicomio? Esto no es justo. Me dejó sangrando y nos arrastró fuera del edificio gritando: Yolanda, tú solo sirves para que te pisen. Ahora, volvió a tomar el ramo dorado, acariciando los pétalos con una sonrisita cínica. Papá, me da igual. Yo quiero casarme con Oliver. Miré a mis padres, que no sabían cómo quitarla del medio. Entendí esa mirada. Toda la vida, cualquier nota mía siempre valía menos que la de ella. Si ella quería todo, hasta casarse con un Medina y tener el primer nieto, se lo iban a dar. Yo, tranquila, acepté el ramo de gardenias que me envió Héctor. Afuera esperaban 2 autos, un Rolls Royce enviado por Oliver, con alfombra y flores hasta la puerta, y un deportivo sencillo, manejado por un empleado de Héctor. Justo antes de colocarnos el velo y subir a nuestros autos, Fernanda me miró. Fijó los ojos en mi ramo y negó con la cabeza, con desprecio. Yolanda, te lo dije. Héctor puede verse fuerte, pero dicen que es un fracaso en la cama. En cambio, Oliver se lo curró. Este ramo hasta viene con perfume especial. Respiré profundo. Ella suspiró satisfecha, oliendo su ramo. Bajo las miradas envidiosas, levantó la barbilla y caminó como si fuera la reina del mundo. Yo di un paso atrás y conté los segundos. Si eso es lo que quiere. Subí al auto y examiné con cuidado mi ramo, aliviada al ver que todo estaba bien. En mi vida anterior, el ramo dorado que me mandó Oliver era tan extravagante que casi me deja sin siquiera una tumba. Le había puesto perfume para causar escándalo y manchar mi nombre, rompiendo legalmente el compromiso. Ahora, con esta segunda oportunidad, veremos si Fernanda logra esquivar esa trampa. En cuanto bajé del coche, sentí unas manos firmes en mi cintura. Alguien me levantó y me llevó directo a la alcoba nupcial. Se oyeron risitas y susurros desde afuera. Impresionante. A ver cómo es esta mujer. A través del velo fino, vi a un hombre con traje blanco. Una sonrisa lasciva se dibujó en su rostro mientras extendía la mano para levantarme el velo. Reaccioné rápido. Agarré su muñeca y levanté yo misma el velo antes de que él lo hiciera. Tú no eres Héctor, dije con voz firme, mirando hacia los invitados. Sus rostros cambiaron al instante. El hombre frente a mí intentó atacarme ahí mismo, frente a todos, sin la menor vergüenza. Le lancé el ramo en la cara y, sin pensarlo 2 veces, saqué la daga que tenía escondida y le corté el rostro. La sangre saltó y él soltó un grito desgarrador. ¡Qué espectáculo más interesante! Escuché aplausos. Un hombre con traje blanco, cargando a una mujer entre los brazos, apareció detrás de la puerta. Se sentó en el sofá frente a mí, levantó una ceja con una sonrisa divertida y soltó: «Bastante cruel, ¿eh?» Levanté la mirada y lo encaré sin pestañear. «Tú tampoco eres precisamente débil». Él se aflojó el saco con toda la intención, dejando ver sus abdominales, con ese aire rebelde suyo. Ese era Héctor, mi esposo en esta vida. En la anterior, lo había visto unas cuantas veces en reuniones de los Medina, siempre como un playboy rodeado de mujeres, pero nunca imaginé que mi boda fuera a ser tan surrealista. Héctor hizo un gesto con la mano y todos salieron de la sala. Entonces,
Una voz femenina rompió el silencio. «Héctor, ¿de verdad vas a casarte con esa mujer?» Miré hacia la dirección de donde venía el sonido. Era la mujer pequeña que cargaba en brazos. Héctor no respondió. Solo me dio un pellizco y ella soltó un gritito. «¡Ya basta!». Siguieron jugueteando, como si no hubiera nadie más. Yo solté una risa sarcástica. Lo encaré y solté sin rodeos. «Héctor, ¿qué te parece si hacemos un trato? ¿Tú? ¿Y qué podrías ofrecerme?» Héctor levantó la vista con desgano, claramente aburrido. Pero eso no me afectó. Para gente como él, de la aristocracia, mujeres como yo no éramos más que herramientas de reproducción. Ya fuera casada con Oliver o con Héctor, el destino era el mismo, vivir bajo el control de otro. Pero esta vez no lo permitiría. Ignorando su desprecio, extendí la mano y señalé desde su cabeza hasta el centro de sus pantalones. «Lo que ofrezco tiene que ver con esta parte tuya». Algunos alrededor se contuvieron para no reír, pero nadie se atrevió a hacer un solo ruido. Héctor por fin abandonó su pose arrogante. Su expresión se endureció y ordenó que todos salieran de inmediato. Apenas se cerró la puerta, apagó el cigarro y se acercó, sujetándome la barbilla con fuerza. «Yolanda, deberías pensar bien en tu lugar antes de soltar esas cosas». Incliné la cabeza hacia atrás, casi tocando su nariz. «Puedo curar tu disfunción eréctil». Al oír eso, los ojos de Héctor se oscurecieron como tormenta. Su mano pasó de mi barbilla a mi cuello, apretando con fuerza. En su mirada leí con claridad. Mejor callarla para siempre que arriesgarse. Sentí la presión aumentar, pero no solté su mano. Con dificultad, forzando las palabras entre jadeos, solté. 3 días, solo 3. Verás, resultados. Cof. Finalmente me soltó. Por un momento, pensé que iba a morir ahí mismo. Pero yo estaba segura de mí misma. En mi vida pasada, Oliver era aún más difícil que Héctor. Solo me quedé a su lado porque yo tenía valor. Estudié medicina, un detalle que casi nadie sabía. Mis padres siempre exigieron que nunca eclipsara a Fernanda, así que nadie conocía mi verdadero talento. Todos sabían que había tratado la pierna de Oliver durante 1 año, y que gracias a eso él volvió a caminar. Pero nadie sabía que también sufría de disfunción eréctil. Traté ese problema durante más de 1 mes antes de que lograra embarazar a su esposa. Con eso en mente, respiré hondo y le tomé la muñeca a Héctor para revisarle el pulso. Por suerte, su condición era similar a la de Oliver, y tenía cura. ¿Cómo supiste que yo tenía eso? La mirada de Héctor reflejaba sorpresa mientras sujetaba mi mano. Sonreí con calma y me inventé una excusa. Antes de casarme contigo, investigué a mi futuro esposo, ¿no crees? La verdad, ese secreto era Vox Populi en mi vida pasada. Fernanda intentó de todo para despertar su interés. Incluso lo drogó y llamó a un médico privado. El diagnóstico fue ese. Cuando Héctor se enteró, se volvió loco y la encerró en un sanatorio, ocultando todo el escándalo. Y aún sabiendo eso, ¿decidiste no quedarte con mi hermano? Héctor era más racional de lo que pensaba. Le receté una fórmula herbal. Si funcionaba, él tendría que acompañarme a la visita tradicional a casa de mis padres, 3 días después. Llegado el día, lo esperé frente a la casa, pero no apareció. Después de pensarlo bien, subí sola al coche y fui. Apenas entré, Fernanda me recibió con una sonrisa dulce, señalando los regalos. «Papi, el café lo escogimos entre Oliver y yo, y ese cristal verde imperial es para mami». Mis padres sonreían de oreja a oreja, repitiendo «¡Qué bien! ¡Qué bien!», como si les hubieran dado oro. Al verme llegar con las manos vacías, Fernanda soltó con sarcasmo. «¿Tu marido te dejó venir sola?». Le respondí tranquila. «El tuyo tampoco te acompañó». Ella levantó la mano, mostrándome un anillo de diamantes como si valiera más que su vida. «¡Ay, qué ingenua! Oliver es el CEO de Medina Corporation. Tiene muchas responsabilidades. ¿Y el tuyo? Solo tiene unas acciones sin valor real». Pero al levantar el brazo, noté manchas moradas en su piel. Oliver era obsesionado con las apariencias. En mi vida pasada, tenía una personalidad inestable y me golpeaba cada noche por cualquier tontería. Lo aguanté hasta que su pierna se recuperó. Al ver la felicidad forzada en Fernanda, decidí no arruinar su teatrillo. Me dirigí directamente al baño. Ella vino corriendo detrás. «Yolanda, ni un regalito te dio tu marido para la visita, ¿cierto?». Guardé silencio. Eso la enfureció. Intentó arrojarme vino tinto, pero resbaló con el tacón y se fue al suelo con estrépito. «¡Ay!», gritó dramáticamente. Mis padres corrieron hacia ella, y como siempre, Fernanda se metió de lleno en su papel de víctima. «Papi, Yolanda intentó hacerme daño. Dijo que quiere dejarme estéril para que no le dé un nieto a la familia Medina». «Mami, me está atacando», iba a responder, pero mi padre, como de costumbre,
No necesitó más que 2 frases para enojarse. Me fulminó con la mirada y levantó la mano. ¿No trajiste ni regalo, ni marido, y encima celosa de Fernanda? ¿Qué clase de pensamientos son esos? Y justo en ese instante, una voz cortó el ambiente como un rayo. ¿Quién dijo que no vine? No era el día que había soñado, pero mis sentidos estaban en máxima alerta. Recuerdo cada detalle, el murmullo expectante de los invitados, el leve aroma de las flores gigantescas en el salón, la tensión en el aire, y esa mirada de Fernanda, que atravesó el vestido de novia que yo llevaba puesto. Me prometí, en silencio, que esta vez nada la opacaría. Al bajar del Rolls Royce blanco, explotaron los flashes, alto, imponente, con un suave temblor de adrenalina recorriéndome el cuerpo, avancé por la alfombra roja. Los cortesanos murmuraban, ¿ese es Héctor Medina? ¿Y la novia? ¿Quién es? Creí ver un resquicio de duda nacer en sus expresiones. Sabía que tenía que aprovecharlo. Justo cuando crucé el umbral, él apareció. Héctor, con el traje blanco impoluto y la mirada fría, casi como evaluando si aquella mujer frágil que lo sostenía podría realmente ser su esposa. Me miró directo a los ojos. Hubo un instante de reconocimiento. Tal vez sintió el girar microscópico de mi determinación. Apenas soporté la presión de su mano al tomar la mía. Fue un choque eléctrico. Ni cálculos nobles ni orgullo. Solo pura energía contenida. ¿Estás lista?, susurró él, sin emoción abierta. Más que de costumbre. Le respondí con voz suave y firme. La ceremonia avanzó como en un sueño confuso. Me sentía fuera de tiempo, memorizando cada gesto de Héctor, cada respiración contenida, cada titubeo de los padres mientras lo escuchaban pronunciar mi nombre. En ese momento, oí el sonar de un cristal. Abrí los ojos de golpe. No era Oliver, esa figura quebradiza que había quedado atrás. Este hombre a mi lado respiraba vida, fuerza, pero también hostilidad, calculadora. Terminamos los rituales con una reverencia apenas disimulada a los padres. Sentí la mirada de Fernanda clavada en mí, incendiando un frío veneno. Su boca curva la frase que había escuchado 1.000.000 de veces. ¿De verdad crees que puedes ganarte este lugar? ¿Yolanda? Sus ojos eran la amenaza de un huracán. No podía reír. Este era el combate silencioso donde usaría su propia sombra en su contra. La recepción se abrió y me dejé guiar, controlando cada músculo, dominando cada impacto emocional. Sentí la humedad leve en mi abdomen, una señal de que la vida que llevaba dentro había despertado, como la primera vez, como la promesa de una nueva oportunidad. Respiré profundamente. Mi cerebro repasaba: diagnóstico clínico, tratamiento fisioterapéutico, discreción en público, avance mes a mes. Héctor me presentó a los invitados. Mi esposa, dijo, y hubo un escalofrío, como si esa Yolanda existiera junto a mí, observando. Me di cuenta. Él no confiaba aún, pero había algo en su mirada que lo mantenía alerta. Me sentía viva, poderosa. Sentí su mano deslizarse por mi espalda mientras pasábamos por los camareros ofreciendo chupitos. Me detuve ante un grupo de financieros. Me presenté con cortesía, reteniendo el temblor de mi voz. Encantada, soy Yolanda Medina, ahora parte de la familia. Vi las reacciones, respeto y curiosidad. Sabía que arrancaba una nueva fase de este juego. Entonces lo vi, un hombre de traje oscuro, tabaquín, observando de reojo. No reconocí su rostro, pero su presencia era una advertencia silenciosa. Quizás era el emisario de Héctor, o una amenaza oculta. Esa figura se alejó cuando nuestro camino se cruzó, y en ese momento un sudor frío recorrió mi espalda. No estaba sola en esta partida. Había más piezas invisibles moviéndose. Respiré, desperté mi sonrisa más fría y seguí adelante. Sabía que cada segundo contaba, que Héctor evaluaba cada palabra mía, cada segundo de diplomacia fingida o de frialdad calculada. Pensé en Fernanda. Ella esperaba mi caída, mi debilidad. Yo ya había pagado ese precio en mi vida pasada. Ahora no. Miré a Héctor. 3 días. Fracturé mi silencio. Él giró la cabeza con una ceja arqueada. Ahí, en medio de esa multitud, planté la semilla que lo haría cuestionarse su decisión. 3 días para demostrarle que yo no era la misma. 3 días para provocarle una deuda, emocional, íntima, indisoluble, que lo atara a mí. La música sonó más fuerte. El banquete comenzó. Me senté, respiré. Vi a Fernanda detrás, llevándose el rostro con un abanico, como si el calor proveniente de mi certeza la quemara. A su lado, Oliver, con ojos vidriosos, sin saber qué jugada seguir. El primer acto había terminado. Una ronda de aplausos, un brindis, y yo, en silencio, preparándome para el siguiente movimiento. Entonces, de pronto,
Alguien abrió la puerta principal. Una mujer que no estaba invitada se detuvo y gritó algo sobre un sobre entregado. El murmullo subió y la atención de todos se giró. En el trayecto entre ella y la mesa, escuché mi nombre. Y comprendí. La primera carta se acababa de jugar. No sabía que aquel sobre cambiaría tantas cosas. Pero en la vida que tuve antes, los avisos siempre venían disfrazados de detalles pequeños. El silencio antes del grito. La mirada antes del golpe. La carta antes del derrumbe. Me levanté de la mesa con disimulo, la atención aún enfocada en la mujer del vestido verde que había entrado con pasos firmes. Sin miedo, sin permiso. «Es para la señora Yolanda Medina», repitió, con el acento cerrado de Zaragoza. No la conocía, pero su mano temblaba apenas al entregarme el sobre de color marfil, con una caligrafía antigua. Era real. Todos esperaban mi reacción. Sonreí. Lo guardé bajo el plato sin abrirlo, como si no significara nada. Pero por dentro, mi corazón había dado un vuelco. Cuando las luces bajaron y la música suave volvió a llenar el ambiente, me excusé para ir al baño. Caminé con calma, pero cada paso era un martilleo de pensamientos. Ya sola, cerré la puerta del lavabo, trancándola con firmeza. Saqué el sobre y abrí con cuidado. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. «No te fíes del criado que sirve el vino. Él recuerda lo que no debería». Me quedé helada. Había cosas que ni siquiera Héctor sabía. Secretos de mi vida anterior que se ocultaban tras la fachada de la alta sociedad. Pero eso implicaba que alguien estaba mirando más allá. Alguien que sabía. Volví al salón, esta vez con el estómago apretado. Busqué con la mirada al camarero que sirvió los vinos. Y ahí estaba, un hombre joven, cabello oscuro, delgado, con manos demasiado delicadas para ese tipo de trabajo. No lo recordaba en la plantilla de la familia Medina. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él desvió los ojos. Me acerqué a Héctor, sentándose en su lugar con ese aire indolente de siempre. «Héctor», dije en voz baja, «¿sabes quién contrató al personal para hoy?» Él entrecerró los ojos, fastidiado por la interrupción. «Lo delegué al hotel». «¿Por qué?» «Creo que hay alguien aquí que no debería estar». «Todos los días hay alguien que no debería estar», murmuró con sarcasmo. «Tú, por ejemplo». Me contuve. No era el momento. Pero algo en su voz no era burla. Era provocación. Sabía que yo estaba jugando algo, y él quería ver hasta dónde llegaría. Me retiré, fingiendo buscar aire, y salí al jardín trasero. Minutos después, como imaginé, el camarero también salió. Caminé hacia él sin rodeos. «¿Qué sabes?», le pregunté en seco. Él me miró, tenso. No negó nada. «Vi lo que pasó la noche antes del primer compromiso, con Oliver, con el médico. Vi lo que tu hermana hizo con el veneno. No dije nada porque, bueno, yo también necesitaba desaparecer». Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. Como, no todos los fantasmas quedan en el pasado, Yolanda. A veces, también reencarnamos en los vivos. Ese fue el momento en que entendí. No estaba sola. Había más personas que habían regresado con sus memorias. Personas con deudas, con heridas, con motivos para hundir a quienes les destruyeron antes. «¿Qué quieres a cambio de tu silencio?» Él sonrió, pero no con codicia, con una tristeza extraña. «Quiero justicia». Esa noche, después de regresar al Palacio Medina, encontré a Héctor fumando en el balcón, solo, mirando hacia la oscuridad. Me acerqué, aún procesando todo. «¿Tienes secretos, Héctor?», le pregunté, sin mirarlo. Él no respondió de inmediato. Luego apagó el cigarro en el mármol. «Los suficientes para no dormir bien. ¿Y tú, Yolanda, qué esconderías por dormir en paz?» Me giré hacia él. No había ironía en su rostro esta vez. Solo una pregunta real. Estábamos empezando a vernos sin máscaras, pero no era el momento de desnudarnos de verdad. Lo sabrás, pero no hoy. Cuando me retiré para descansar, vi la silueta de Fernanda en el pasillo, espiando. Sus ojos eran dos faroles de sospecha. Y lo peor, era que estaba empezando a sospechar que mi embarazo no era fruto del azar. Esa noche soñé com algo estranho. O grito de Fernanda, não no manicômio, mas em laboratório. E vi seu rosto desfigurado, amarrada, implorando para que não arrancassem dela aquilo que me daria poder. Acordei com suor, e pela manhã, recebi outra carta. Esta, assinada. Oliver. Desperté con el corazón acelerado. El sobre de Oliver estaba sobre mi mesilla de noche, cerrado con un lacre rojo. No había sonido alguno en la habitación, solo el silencio que acompaña a las decisiones importantes. Lo tomé con las manos temblorosas. Nunca había sido buena leyendo sus cartas. En la vida pasada, cada una que llegaba era una amenaza disfrazada de poema. Lo abrí. El papel era grueso, perfumado, demasiado. Me cubrí la nariz, recordando la intoxicación de la vida anterior.
pero esta vez no venía cargado de veneno, solo una frase escrita con tinta negra. Sabes que ese niño no es mío. No finjas, Yolanda. Me debes la verdad. Cerré los ojos con fuerza. Oliver sospechaba. Pero, ¿cómo? Durante el desayuno, Héctor estaba de mal humor. Revolvía el café con movimientos bruscos y apenas miraba a nadie. Hay rumores, murmuró finalmente, como si hablara consigo mismo. ¿Qué clase de rumores? Pregunté, sabiendo muy bien la dirección de esa conversación. Que el embarazo es una farsa, que finges estar encinta para asegurar la herencia, que aún amas a mi hermano. ¿Y tú? Le clavé los ojos. ¿También lo crees? Me sostuvo la mirada. El silencio fue largo, intolerable, y entonces me sorprendió. Si eso es cierto, espero que tu mentira sea impecable. No me interesa la verdad. Me interesa que ganemos. La palabra ganemos retumbó en mi cabeza. No yo, no él, nosotros. Fue la primera vez que sentí que estaba, aunque fuera levemente, de mi lado. Pero el momento duró poco. Al volver a mi habitación, Fernanda me esperaba sentada en el borde de la cama. Sonreía como si supiera algo que yo no. ¿Te llegó la carta, querida?, preguntó sin moverse. ¿Estás espiando mi correspondencia ahora? Solo lo justo. Digamos que estoy interesada en la salud familiar. Ya sabes, si alguien va a dar a luz al heredero de los Medina, necesito asegurarme de que no sea una impostora. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No te atreverías a decir algo sin pruebas, le advertí. Fernanda se levantó con lentitud, como un gato estirándose al sol. ¿Pruebas? Oh, Yolanda, no necesito pruebas. Solo necesito sembrar la duda correcta en la cabeza correcta. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Por cierto, el médico que certificó tu embarazo ya no trabaja en Madrid. Me quedé paralizada. Ella cerró la puerta sin decir más. Esa tarde busqué al camarero del mensaje anterior. Lo encontré en la zona de servicio, limpiando copas. Necesito que encuentres algo para mí, le dije, bajando la voz. Fernanda está intentando manipular registros médicos. Quiero pruebas, grabaciones, firmas, cualquier cosa que me dé ventaja. Él asintió, serio. He trabajado en clínicas privadas. Sé dónde buscar, pero necesito tiempo y protección. La tendrás, le prometí. Si caigo, tú caes conmigo. Me detuvo antes de que me fuera. Yolanda, si la señora Fernanda consigue esa documentación, puede volverte estéril legalmente. Puede pedir que te internen por fraude reproductivo. Esa ley es vieja, pero existe. Una punzada me atravesó. Lo recordaba vagamente. Era una de esas normas medievales que las familias ricas mantenían por si acaso, como un arma guardada bajo la almohada. Esa noche, me encontré a Héctor con el rostro sombrío, leyendo informes financieros. Me senté a su lado sin pedir permiso. Necesito tu ayuda. Fernanda está intentando borrarme. Él ni siquiera levantó la vista. ¿Y? Tengo pruebas de que ella manipuló historiales clínicos en el pasado. Si me ayudas, puedo exponerla. Pero necesito acceso a las cuentas del hospital familiar. Héctor cerró la carpeta con un suspiro. ¿Qué estás dispuesta a hacer a cambio? Lo miré directo a los ojos. Lo que sea necesario para que el heredero de esta familia lleve mi apellido, no el de Fernanda. Él sonrió, por primera vez, pero no fue una sonrisa feliz. Fue como si al fin viera la oscuridad que escondía mi rostro. Bienvenida al verdadero juego, Yolanda. Al día siguiente, recibí una nota de mi contacto del hospital. Solo decía, lo encontré. El expediente está guardado en la sede antigua del Hospital La Luz. El sótano. Me vestí sin pensar. Salí sola. Nadie debía seguirme. El hospital estaba cerrado desde hacía años, abandonado. Las puertas chirriaban al abrirlas. Bajé con una linterna por la escalera oxidada. Y ahí, entre archivadores cubiertos de polvo, encontré una caja con mi nombre. Cuando la abrí, no era mi expediente. Era el de Fernanda. Y dentro, una ecografía con fecha de hace 2 años. La ecografía temblaba entre mis dedos. No era mía. No era reciente. Y lo más perturbador de todo, era de Fernanda. En la esquina superior derecha del informe estaba su nombre completo, Fernanda Castro Medina, junto con la fecha, abril de hace 2 años. Pero Fernanda jamás había estado embarazada. No oficialmente. Nunca lo mencionó, ni en la vida anterior, ni en esta. Me quedé sentada sobre una caja vacía, el eco del sótano haciendo que incluso mi respiración sonara como una amenaza. ¿Por qué escondería algo así? ¿Qué pasó con ese embarazo? Mi linterna comenzó a parpadear. Me levanté de golpe. No estaba sola. ¿Buscando fantasmas? Susurró una voz detrás de mí. Casi se me cayó la ecografía al suelo. Giré lentamente. Era el camarero otra vez. Él. No era un camarero esta vez.
Llevaba una chaqueta de cuero, expresión seria. Ya no fingía. ¿Quién eres realmente?, le pregunté, con el corazón retumbando. Me llamo Isaac. Trabajé en la unidad ginecológica del hospital. Era interno cuando Fernanda llegó, llorando, exigiendo que destruyeran todo rastro de ese embarazo. Yo estaba ahí. Vi cómo sobornó a 2 enfermeras. Vi cómo manipuló las ecografías para simular que estaba embarazada de Oliver. Pero en realidad, ya había perdido el bebé semanas antes. La revelación me dejó sin palabras. Era peor de lo que imaginaba. ¿Y el padre? Isaac bajó la vista. No era Oliver. Era el conductor personal de tu padre. Un hombre casado. Me cubrí la boca, sintiendo náuseas. No por el escándalo, sino por el nivel de hipocresía de Fernanda. Toda su fachada de niña dorada se sostenía en mentiras tan sucias como esas. Y ahora, estaba intentando desacreditar mi embarazo, cuando ella había ocultado el suyo, fingido uno distinto y abortado toda verdad para no arruinar su imagen. ¿Qué pasó con el conductor? Isaac titubeó. Se accidentó con el coche 2 semanas después. Frenos cortados. Nadie investigó. Fernanda lloró en público y fingió desolación. Me apoyé contra la pared. Ya no se trataba solo de venganza. Esto era supervivencia. Fernanda era peligrosa, impredecible, capaz de borrar personas. ¿Tienes pruebas? Tengo copias de los registros antiguos. Y una de las enfermeras aún vive en un pueblo al norte de León. Si hablas con ella, quizás testifique. Le miré con fuerza. Necesito eso, pero nadie debe saberlo. Aún no. Él asintió. Hay más. Tus padres sabían. Ellos firmaron la orden para cerrar el caso clínico y proteger el nombre de tu hermana. Fueron ellos los que forzaron al hospital a sellar el archivo. La rabia me sacudió como una tormenta interna. Mis padres. Los mismos que me acusaron de envidia. Los que me gritaron por no llevar regalos. Los que me abandonaron frente a los ojos de todos. Ellos lo sabían. Lo encubrieron. Y aún así, me humillaron. Salí del hospital con el sobre y la ecografía en el bolso. El sol de Madrid me pareció irreal, como si estuviera en otra dimensión. Caminé hasta el coche. Isaac se despidió con una última advertencia. No le digas a Héctor aún. Él también tiene vínculos con ese hospital. Podría estar más implicado de lo que crees. Cuando regresé al Palacio Medina, Fernanda estaba en el jardín, jugando a ser la señora perfecta. Tomaba té con 2 damas de la alta sociedad. Sonreía, como si no hubiera oscuridad detrás de su piel de porcelana. Me acerqué con una sonrisa aún más grande. Buenas tardes, hermanita. ¿Sabes? Fui al hospital hoy. Me encanta el olor a documentos antiguos. Fernanda palideció un instante, pero no reaccionó. ¿Estás bien, Yolanda? Te ves exaltada. Oh, es que descubrí cosas fascinantes. Historias pasadas, diagnósticos olvidados, milagros fingidos. Le dejé caer una copia de la ecografía sobre su regazo. Las otras 2 mujeres miraron confundidas. Fernanda se congeló. El papel crujió bajo sus dedos. ¡Qué torpe! Traje lo que no era. Me fui sin dar más explicaciones, pero al mirar hacia atrás, vi cómo Fernanda apretaba los dientes. Su mundo comenzaba a agrietarse. Esa noche, Héctor irrumpió en mi habitación sin llamar. Tiró un sobre la cama. Dentro había fotos mías entrando al hospital abandonado. Y otra más, hablando con Isaac. ¿Quieres contarme qué estás planeando?, preguntó con voz fría. Me senté en la cama, sin miedo. Estoy investigando la verdad que tu familia lleva años enterrando. Y si tú estás involucrado, te aseguro que no seré tan misericordiosa como antes. Héctor me miró largo rato. Y luego dijo sin emoción. Fernanda te denunció esta tarde. Dice que falsificaste tu embarazo para estafar a la familia Medina. Te esperan mañana en el juzgado para declarar. Me quedé inmóvil. El ataque había comenzado. Y era legal. Pero justo antes de irse, Héctor se detuvo en la puerta. Si necesitas un testigo, yo también tengo recuerdos. De cosas que fingí no ver. Y de errores que nunca olvidé. Y cerró la puerta. El pasillo del juzgado de Madrid tenía ese olor que jamás se olvida. Papel viejo, perfume caro y miedo. Llegué sola, sin adornos ni sonrisa, con un abrigo beige que ocultaba tanto mi embarazo como mis intenciones. Cada paso hacia la sala de audiencias era un eco de mi vida anterior. Recordé cuando vine aquí la primera vez, también sola, también acusada. Nadie me creyó entonces. Esta vez sería diferente. Me llamaron por mi nombre completo. Yolanda Castro Medina. El título familiar aún resonaba fuerte en la boca del secretario judicial. Lo noté. Aunque intentaran borrarme, yo ya estaba demasiado profundamente entrelazada en el árbol genealógico para ser cortada sin consecuencias. Al entrar en la sala, lo vi. Oliver, impecablemente vestido, con su expresión gélida de siempre, sentado junto a Fernanda. Ella, en cambio, parecía nerviosa,
intentando mantener su sonrisa de porcelana mientras retorcía un pañuelo entre los dedos. Héctor no estaba, o eso creía. La acusación sostiene que la señora Yolanda falsificó documentos médicos para simular un embarazo con el fin de asegurar su posición como heredera del patrimonio de la familia Medina, dijo el abogado de Fernanda, con tono seguro. Esperé mi turno para hablar, respirando con calma. Saqué de mi bolso una carpeta perfectamente ordenada. La entregué al juez con firmeza. Dentro, certificados originales, fechados y firmados, del primer y segundo control médico. Imágenes del feto. Testimonios en video del médico que me había atendido antes de ser forzado a salir del país, grabado desde Suiza. Y por último, la joya, la ecografía de Fernanda, acompañada del testimonio grabado de Isaac. La defensa también desea introducir pruebas que cuestionan la integridad de la denunciante, dije, sin levantar la voz. Las imágenes comenzaron a proyectarse en la pantalla del juzgado. El rostro de Fernanda cambió al instante. El juez pidió silencio cuando comenzaron los murmullos. En el video, Isaac hablaba con claridad sobre los documentos que Fernanda manipuló y el aborto que ocultó. La sala se volvió un campo de tensión pura. ¿Qué clase de estrategia es esta?, gritó Fernanda poniéndose de pie. ¡Esto es ilegal! ¡Ese hombre me odia! El odio no altera los hechos, Fernanda, dije con voz serena. Y hay más testigos. En ese momento, se abrió la puerta lateral del juzgado. Héctor, con traje oscuro, expresión impenetrable, caminó hasta el estrado sin mirar a nadie. Mi esposa está embarazada, declaró mirando al juez. Yo mismo he acompañado su evolución médica. Y aunque este niño no fue planeado, es nuestro. Fernanda ha intentado perjudicarla por celos antiguos, y estoy dispuesto a presentar los registros de la clínica familiar para probarlo. La mirada de Oliver fue puro veneno. Fernanda se dejó caer en el asiento, blanca como la cera. ¿Estás con ella ahora?, susurró, sin creerlo. Después de todo lo que dijiste de su fragilidad, Héctor no respondió. Me tomó de la mano frente a todos. Estoy con la única persona que ha tenido el valor de mirarme a los ojos sin miedo. El juez pidió un receso. Mientras salíamos, Fernanda se abalanzó hacia mí, fuera de sí. No vas a ganar. Te juro que no vas a ganar. Me detuve justo frente a ella, muy cerca. La miré directo a los ojos. Ya gané. Tú solo estás intentando no ahogarte. Nos separaron antes de que el espectáculo se hiciera mayor. Pero su rostro, esa mirada temblorosa, llena de odio y desesperación, era todo lo que necesitaba para saber que mi plan estaba funcionando. Esa noche, al volver al palacio, Héctor me invitó a cenar. A solas. No en el comedor principal, sino en su estudio. Había una mesa pequeña, 2 copas y velas encendidas. Nada ostentoso. Pero algo era distinto. ¿Esto es una celebración?, le pregunté, sin sentarme aún. Es un pacto, respondió él, sirviendo vino con calma. Quiero saber qué más tienes contra mi familia. ¿Y qué quieres exactamente? Lo miré largo rato. Quiero que todos paguen por haberme hecho sentir invisible, por haberme tratado como una carga, como una sombra. ¿Incluyéndome a mí? Si te conviertes en un obstáculo, sí. Él sonrió. Pero era una sonrisa distinta, no burlona. Era la de alguien que empezaba a respetar lo que veía. Entonces estás dentro, dijo, porque voy a ayudarte a destruirlos, a todos. Pero cuando esto termine, Yolanda, tú y yo seremos lo único que quede. Levanté mi copa. Brindemos por eso. Y brindamos. Por una alianza basada no en amor, sino en una causa común. Acabar con quienes nos enterraron vivos. Justo cuando terminábamos el vino, alguien llamó a la puerta. Era uno de los empleados del palacio. Señor Héctor, señorita Yolanda. Llegó una visita inesperada. ¿Quién?, preguntamos los dos al mismo tiempo. Vuestra abuela, la señora Teresa Medina, dice que quiere hablar con ambos, y que no se irá hasta hacerlo. Teresa Medina. El nombre solo provocaba silencio en cualquier salón de Madrid. Algunos la llamaban la matriarca de hierro, otros simplemente la sombra. Nunca asistía a eventos públicos, y cuando lo hacía, bastaba con su presencia para que hasta los políticos evitaran mirarla demasiado tiempo. Era la única en la familia cuya aprobación valía más que todas las herencias juntas, y ahora estaba aquí, sentada en la sala principal del palacio, vestida de negro, con sus guantes de cuero puestos, como si la guerra apenas comenzara. Su bastón, de madera pulida con incrustaciones de oro, reposaba sobre sus piernas cruzadas. Cuando entramos, su mirada se posó primero en mí, luego en Héctor. «Vaya», dijo, sin emoción, «la criatura y el guerrero. Curiosa combinación». Héctor no respondió. Yo tampoco. Sentí que cada palabra de ella iba a doler más que cualquier otra cosa que enfrentáramos. «¿Sabéis por qué he venido?», preguntó,
golpeando ligeramente el suelo con el bastón. Imagino que quiere asegurarse de que el apellido Medina no caiga en escándalo, dije, sin rodeos. El escándalo no me importa. Lo que me importa es la sangre. Me tensé. Sabía que no estaba hablando solo de linaje. Ella sabía algo más, algo que aún no habíamos descubierto completamente. La sangre de mi hijo fue desperdiciada, continuó. Su matrimonio con esa mujer, tu madre, Yolanda, fue un error. Ella nos dio 2 hijas, sí, pero solo una con la fuerza necesaria para soportar este apellido. Y no era Fernanda. Me costó respirar. Teresa nunca había hablado de mi madre en público, ni siquiera en privado. Era como si no existiera. Vi lo que hiciste en el tribunal, añadió. Vi cómo destruiste a tu hermana sin mancharte las manos. Eso me recordó a mí, hace 40 años, cuando mandé a callar a toda una generación de herederos bastardos. Eres una Medina de verdad, y por eso te he traído esto. Sacó de su bolso una caja pequeña, de terciopelo granate. Al abrirla, encontré un medallón de oro blanco, con el escudo antiguo de la familia. Solo los herederos oficiales lo recibían. Si aceptas esto, Yolanda, estás aceptando jugar con mis reglas. Y créeme, yo no juego limpio. ¿Por qué ahora?, pregunté, aún sin tocarlo. Porque Fernanda ha perdido mi respeto. Oliver, ya era un error desde el principio. Y tú, me miró a los ojos. Tú has demostrado ser capaz de matar sin tocar un arma. Eso es lo que necesita esta familia. Silencio, largo, pesado. Héctor no dijo nada, pero podía sentir su tensión. No le gustaba la idea de que alguien más jugara conmigo como una ficha. Pero yo sabía lo que esto significaba. Con ese medallón, podía tener acceso directo a los fondos familiares, propiedades, e incluso veto sobre decisiones del consejo. Ya no sería solo la esposa de Héctor. Sería una Medina, con voz propia. Tomé el medallón. Jugaré con sus reglas, abuela, pero le advierto una cosa. Si algún día intenta usarme como usó a mi padre, me encargaré de que su nombre se recuerde, por lo que realmente fue. Teresa sonrió. Por primera vez. Entonces estamos de acuerdo. Antes de irse, se giró hacia Héctor. Cuídala. No por amor, por estrategia. La necesitarás más que a nadie cuando la guerra comience. Y salió, escoltada por 2 hombres que nadie conocía. Su presencia dejó una nube densa de poder flotando en el aire. Esa noche, Héctor y yo no hablamos. Él bebía en el estudio. Yo me encerré en mi habitación, con el medallón aún colgado en mi cuello. No podía dormir, así que abrí mi cuaderno de notas, ese donde había empezado a escribir todo lo que recordaba de mi vida pasada. Y allí, entre fechas y nombres, marqué una palabra que había olvidado. Carmen. Carmen era la enfermera que había atendido a Fernanda en secreto. En la vida anterior, fue hallada muerta en su casa. Dijeron que fue un robo. Pero ahora, con todo lo que había descubierto, sabía que eso no era cierto. Y si estaba viva, tal vez tenía algo más que contar. Justo entonces, sonó mi móvil. Era Isaac. Yolanda, dijo con voz temblorosa. Encontré a Carmen. Vive en Valencia. Pero tienes que venir tú misma. Hay algo que quiere entregarte. Algo que cambiará todo. Conduje hasta Valencia sin decirle a nadie. No podía arriesgarme a que Héctor intentara detenerme o, peor aún, que Fernanda me siguiera. El nombre Carmen latía en mi mente como un tambor sordo. Si ella realmente había sobrevivido, su testimonio podía destruir no solo la imagen de Fernanda, sino la estructura podrida sobre la que descansaba toda la familia Medina. Isaac me esperó en una calle estrecha, cerca del puerto. Vestía simple, como siempre, pero su expresión era distinta, seria, tensa. Me guió hasta una casa antigua, de ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Tocó 3 veces y esperó. La puerta se abrió lentamente. Carmen no se parecía en nada a la enfermera de mi recuerdo vago. Su cabello, ahora completamente blanco, caía en ondas sobre los hombros. Tenía ojeras profundas y un temblor leve en las manos. Pero sus ojos, esos ojos eran los de alguien que había visto demasiado y había vivido para contarlo. Yolanda, dijo, apenas susurrando. Entra, rápido. El salón olía a infusiones y libros viejos. Nos sentamos sin rodeos. Ella tomó una carpeta gruesa de una caja metálica. Todo está aquí, desde el embarazo de Fernanda, los registros borrados, los pagos, hasta los informes del accidente de su amante. Me lo llevé antes de desaparecer. Nunca confié en esa familia. Abrí la carpeta. Fotografías, firmas, un análisis toxicológico que demostraba que el conductor había sido envenenado antes del supuesto accidente. Una nota con el membrete del hospital donde constaba la cancelación de todos los registros de Fernanda a pedido de su padre. Incluso había una carta de Fernanda, escrita a mano, donde suplicaba que nada saliera a la luz. «¿Por qué me lo das ahora?», pregunté.
Carmen tragó saliva. Me miró a los ojos. Porque si no haces justicia tú, nadie lo hará. Y porque te vi enfrentarte sola en el tribunal. Vi cómo sostenías tu verdad sin temblar. Yo no pude hacerlo. Tú sí puedes. Guardé la carpeta en mi bolso. Me levanté para irme, pero ella me detuvo. «Hay algo más», dijo, temblando. Me llevó a una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Sacó un sobre sellado con cera negra. «Esto no es sobre Fernanda, es sobre tu madre». Mi cuerpo se congeló. Carmen extendió el sobre con ambas manos. «Teresa Medina ordenó la internación de tu madre poco después de tu nacimiento. Dijo que era inestable, pero tu madre nunca estuvo enferma. La encerraron porque sabía demasiado y porque no aceptó entregarles algo». Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había cartas. Cartas que mi madre escribió desde el sanatorio. Cartas que jamás llegaron a mí. «Yolanda, mi niña, no sé si alguna vez leerás esto. Ellos te están alejando de mí. Dicen que es por tu bien, pero tú eres fuerte. Tú verás con claridad lo que yo no pude». Lloré. No pude evitarlo. Mi madre no me había abandonado. La silenciaron, como a muchas otras. «¿Dónde está ahora?», pregunté con voz rota. «Nadie lo sabe. Los registros desaparecieron hace años, pero si Teresa sigue viva, puede que ella sí lo sepa». Volví a Madrid esa misma noche. Héctor me esperaba en el vestíbulo del palacio. Tenía el rostro más sombrío que nunca. «¿Dónde estabas?», preguntó, con un tono que no usaba desde el inicio de nuestro matrimonio. «En el pasado», respondí, buscando las piezas que todos prefirieron enterrar. Le lancé la carpeta. La revisó en silencio. Cuando llegó a la carta de Fernanda, levantó la vista. «Esto puede destruirla. Y a ti también, si eliges el bando equivocado». Cerró la carpeta con lentitud. Caminó hacia la ventana. Por un momento, pensé que iba a romperla, pero se giró y me miró con una dureza que nunca había visto. «Dime, Yolanda, si destruyes a Fernanda, ¿qué queda de ti? Queda la verdad, y la posibilidad de que mi hijo crezca sin este veneno. ¿Y si descubres que el veneno también está en ti?». Me quedé callada, porque lo sabía. Estaba empezando a parecerme a ellos, a usarlos como ellos me usaron, pero también sabía que, si me detenía ahora, todo volvería al principio. Y eso no podía permitírmelo. Justo cuando iba a responder, llegó una notificación al móvil de Héctor. La leyó en silencio, y su rostro cambió. «Tenemos un problema», dijo. «¿Qué pasó?». «Teresa desapareció esta tarde. La policía encontró su coche vacío en un barranco. Pero no hay cuerpo». Sentí un escalofrío. La única persona que tal vez sabía dónde estaba mi madre se había esfumado. Y entonces recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía: «No busques a Teresa, busca a tu madre. Está más cerca de lo que crees». Volví a leer el mensaje 5 veces. «Busca a tu madre. Está más cerca de lo que crees». No había número. No había remitente. Solo ese silencio que deja lo inesperado cuando te toca la puerta del alma. Me encerré en mi habitación con las luces apagadas, sintiendo cómo la verdad empezaba a tambalear las paredes que había construido con tanto esfuerzo. Había pasado meses planeando mi venganza. Cada movimiento, cada paso para destruir a Fernanda, a mis padres, incluso a Oliver. Pero en ningún momento pensé que mi madre pudiera estar viva. Hasta ese día, ella era un recuerdo borroso. Un perfume que había desaparecido de la casa sin que nadie diera explicaciones. Cuando preguntaba, mi padre decía que estaba enferma y que era mejor así. Fernanda solo decía: «Mamá no estaba hecha para este mundo». Pero ahora, todo cobraba un sentido distinto, un sentido cruel. Héctor entró sin avisar. Lo hacía con más frecuencia desde que nos salíamos. Se quedó de pie, con el móvil en la mano. «El mensaje que recibiste también lo recibió Oliver», dijo sin rodeos. Y fue directo al sanatorio de A Coruña, donde solían internar a los casos especiales de la familia. Lo miré con rabia. «¿Por qué no me dijiste que mi madre estaba allí?». «Porque no lo sabía. Teresa lo mantuvo oculto incluso de nosotros. Pero si alguien está abriendo esas puertas ahora, entonces tu guerra no es la única». Cerré el cuaderno de notas. Tomé mi abrigo y el medallón familiar. «Voy a Coruña. Esta noche. Voy contigo», dijo, sin pedir permiso. Quise negarme, pero algo en su tono me detuvo. No era arrogancia. Era necesidad. Como si también él estuviera buscando respuestas que ya no podía evitar. El viaje fue silencioso. Durante las 6 horas de carretera, solo escuchamos el rumor del motor y nuestras propias respiraciones contenidas. Cuando llegamos al sanatorio, una niebla densa cubría el paisaje. El lugar era un castillo reconvertido, frío, gris, intimidante. Nos recibió una enfermera mayor. Tenía el rostro marcado por el tiempo, pero en sus ojos vi algo que reconocí al instante: miedo. «¿A quién vienen a ver?»,
Preguntó con voz quebrada. A Carmen Castro Medina, respondí con firmeza. Ella vaciló. No tenemos a nadie con ese nombre. Entonces búsquela bajo el apellido de soltera de mi madre, Carmen Dávila. Su mano tembló al revisar los registros. Pasaron minutos eternos hasta que murmuró. Habitación 37, tercer ala. No ha recibido visitas en años. Caminamos por pasillos estrechos, con luces que parpadeaban como si el edificio también respirara. Cuando llegamos a la puerta, mi corazón latía con fuerza. Héctor me tocó el hombro, pero no dijo nada. Abrí la puerta con suavidad, y allí estaba, sentada junto a la ventana, peinando el cabello de una muñeca antigua, como si el tiempo se hubiese congelado. Su rostro era el mío, más viejo, más cansado, pero sus ojos eran idénticos. Mamá, susurré. Ella giró lentamente, me miró con asombro, luego con algo más profundo. Lágrimas se acumularon en sus ojos. Se levantó, temblorosa, y extendió los brazos. Yolanda, mi pequeña, sabía que vendrías. Corrí hacia ella. Nos abrazamos con fuerza. El mundo desapareció por un momento. Me dijeron que habías muerto, que habías perdido la cabeza. Me encerraron porque supe demasiado, dijo, porque me negué a entregar el control de mi herencia. Teresa, me odió desde el primer día. ¿Y tu padre? Nunca me defendió. Estoy aquí ahora. No estás sola. Ella me miró, acariciando mi rostro con ternura. Me dijeron que habías crecido, que eras fuerte, pero nunca imaginé que serías tan poderosa. Sentí que el vacío de años comenzaba a llenarse. Héctor se acercó. Mi madre lo miró fijamente. Tú eres el mayor, ¿verdad? El que todos decían que estaba perdido. ¿También vienes a castigar a los tuyos? No, respondió Héctor. Vengo a proteger lo poco que aún vale la pena. Nos sentamos los tres. Ella comenzó a contarme todo. Cómo Teresa falsificó su diagnóstico. Cómo fue drogada durante semanas para no poder defenderse. Cómo descubrió los planes para separar a Fernanda y a mí desde pequeñas. Cómo intentaron anular legalmente su existencia para que Fernanda pudiera quedarse con todo. Pero yo me negué. Les dije que algún día tú vendrías, que tú limpiarías mi nombre. Y eso haré, prometí, con una certeza que nunca había sentido antes. Antes de irnos, ella me entregó una caja pequeña. Teresa dejó esto en mi habitación, como burla. Pero creo que es hora de que tú lo veas. Dentro había un anillo, el anillo de compromiso original que mi padre le había dado, y un testamento, uno firmado por mi madre, donde me nombraba como única heredera legal de su fortuna personal. Esto puede cambiar todo, dijo Héctor, con una mezcla de admiración y temor. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Cuando volvimos al coche, recibí una llamada de Isaac. Contesté. Yolanda, Fernanda se ha enterado de tu viaje. Entró en tu habitación mientras no estabas. Se llevó algo importante. ¿Qué? El diario donde anotabas todo. Los secretos, las pruebas. Lo tiene ella ahora. Sentí un vacío en el estómago. Y eso no es lo peor, añadió Isaac. Oliver desapareció con ella. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida. El paisaje se desdibujaba entre la oscuridad y los faroles. Héctor iba a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños. Cada minuto que pasaba, sentía que el diario que Fernanda había robado se convertía en una bomba de tiempo. Cada página que ella leyera era una bala cargada contra mí. ¿Dónde crees que lo llevaría?, preguntó Héctor por fin. A Barcelona, respondí, sin dudar. Al viejo apartamento que tenía Oliver antes de casarse conmigo en la vida pasada. Es el único lugar donde él podía esconder algo importante, y donde ella creería que nadie los buscaría. Héctor asintió. Marcó un número en su móvil. Activa a la gente en la ciudad. Si los ven, que no actúen. Solo quiero saber si están ahí. Cuando llegamos, la calle estaba desierta. El edificio era tan lúgubre como lo recordaba. Cemento gris, humedad en las paredes, olor a encierro. Subimos las escaleras sin hacer ruido. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero no con llave. Héctor la abrió con un empujón seco. La escena era demente. Fernanda estaba en el centro de la sala, con el diario abierto sobre una mesa, rodeada de velas encendidas. Su cabello estaba suelto, enredado, los ojos dilatados. Parecía una profeta caída en desgracia. Oliver, en cambio, estaba sentado en una esquina, bebiendo, con la mirada perdida. Su ropa estaba sucia. El antiguo CEO ahora parecía un hombre derrotado. «Así que vienes a por esto», dijo Fernanda, levantando el diario. «Vengo a por lo que es mío», respondí con voz firme. «¿Mío?», rió con amargura. «¿Mío? Yolanda, todo esto era mío. Mi lugar, mi familia, el título, el respeto de Teresa. ¿Y sabes qué descubrí leyendo tu maravilloso diario?
que siempre fuiste más inteligente que yo, más calculadora, que tu fragilidad fue solo un disfraz. No era un disfraz, dije, acercándome con calma. Era lo único que me permitieron ser, hasta que me obligaste a cambiar. Fernanda tiró el diario al suelo. Lo pisoteó como una niña caprichosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Exponerme? ¿Contarles a todos que fingí un embarazo? ¿Que mi amante murió porque me descubrió? ¿Quién te va a creer ahora que tengo tu diario, tus palabras, tus confesiones? Se agachó y recogió una hoja, agitándola en el aire. Hoy Héctor me dijo que no confía en mí, pero yo lo necesito para cumplir mi plan. Leyó. ¿Qué dirá tu querido esposo cuando vea esto? Héctor no se movió, solo la miraba. Ya lo sabe, dijo. Fernanda se detuvo. ¿Qué? Leí ese diario hace semanas, añadió Héctor. Lo dejaste en el cajón con la llave rota. Y sí, sabía que me usabas, pero también sabía que tú eras la única capaz de hacer arder esta familia desde adentro. Por eso te seguí el juego. Entonces, Fernanda retrocedió. ¿Estaban juntos en esto? No del todo, dije. Yo quería justicia. Él quería liberarse. ¿Y Oliver? Pregunté de pronto. Él ya no importa, dijo Héctor. Oliver levantó la mirada por primera vez. Estás embarazada. De él, ¿verdad? Me preguntó con una voz seca, gastada. No, respondí. Ese hijo es de Héctor. Y tú nunca estuviste a la altura. Oliver se rió, pero fue una risa amarga. Se levantó y se tambaleó hasta el balcón. Yo también lo leí, ¿sabes? El diario. Tú pensabas que yo era un monstruo. Tal vez lo era. Pero al menos yo no fingía ser otra cosa. Fernanda empezó a reír. Una risa histérica, descontrolada. ¡Qué hermosa tragedia! Yolanda, la mártir embarazada. Héctor, el marido redimido. Y yo, la loca, la perra. ¿Es eso lo que seré para todos? No, le dije. Serás la mujer que destruyó todo por no aceptar que otra brillara más. Ella dio un paso hacia mí, con una vela encendida en la mano. Héctor se interpuso. No más. Quítate, gritó Fernanda. Tú también eres culpable. Sí, admitió él. Pero hoy se acaba. Con un movimiento rápido, le quitó la vela de la mano y la apagó. Fernanda cayó de rodillas. Lloró. Por fin. No como víctima, sino como alguien que ya no sabía quién era. Llévenla, ordenó Héctor. 3 hombres entraron. La recogieron con cuidado, como si ya no ofreciera resistencia. Oliver no dijo nada. Solo se dejó caer en el sofá. Sabía que todo había terminado. Tomé el diario y lo abracé contra el pecho. A veces, para sobrevivir, hay que dejar que una parte de ti muera, le dije a Héctor, mientras salíamos. ¿Y cuál parte murió hoy?, preguntó. La que quería destruir. Ahora, solo quiero vivir. Esa misma noche, recibí una llamada del abogado de la familia. Me citaban para una reunión urgente. Héctor me miró con seriedad. ¿Qué pasa? Le mostré el mensaje. El testamento de Teresa apareció. Y está firmado a mi nombre. ¿Qué significa eso? Que soy la nueva cabeza de la familia Medina. La sala del notario era sobria, elegante, con cortinas pesadas y sillas de cuero que olían a pasado. Me senté al centro, rodeada de abogados, asesores y representantes de las empresas Medina. Todos me miraban como si aún no supieran si debían temerme o aplaudirme. El abogado principal, un hombre alto con voz firme, leyó en voz alta. Yo, Teresa Medina, en pleno uso de mis facultades mentales y con plena conciencia de las consecuencias de mis actos, declaro como única heredera de mi fortuna personal y mis acciones mayoritarias a mi nieta, Yolanda Castro Medina. Un silencio brutal cayó sobre la sala. Declaro además que ningún otro miembro de mi familia está apto para liderar los asuntos del legado Medina, debido a conductas contrarias a los principios de esta casa. Cierro este testamento con una advertencia. El apellido Medina pertenece ahora a quien lo limpie, no a quien lo manche. La firma era real. El documento, sellado. Legalmente, en ese instante, me convertí en la mujer más poderosa del círculo empresarial y social de Madrid. Cuando salimos, Héctor me tomó del brazo. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera respirar, respondí. Como si todo este tiempo hubiese estado caminando con una piedra en el pecho. ¿Y ahora? Ahora voy a levantar este nombre. A mi manera. Pasaron 3 meses. Fernanda fue ingresada en una clínica psiquiátrica privada, no por venganza, sino por necesidad. Sufría episodios de paranoia severa, mezclados con momentos de lucidez donde lloraba por la infancia que le robaron y el amor que nunca entendió cómo dar. A veces escribía cartas, nunca las enviaba. Oliver fue destituido oficialmente de su cargo como CEO de Medina Corporation.
Las pruebas de malversación y violencia salieron a la luz gracias a los documentos que Isaac ayudó a filtrar. Vive en una casa discreta a las afueras de Sevilla. Nadie lo visita. Ni siquiera los que una vez lo temieron. Mis padres decidieron mudarse a Lisboa. Viven con una pensión que yo, irónicamente, autoricé. Nunca se disculparon. Nunca pidieron perdón. Solo enviaron una carta, breve, sin emoción, diciendo que esperaban que al menos fuera feliz. Fue la única vez que no respondí. Isaac volvió a trabajar como investigador privado. Vive de descubrir secretos, pero asegura que nada lo marcó tanto como esta historia. A veces viene a Madrid y tomamos café en silencio. Sabemos que compartimos un pasado que muy pocos podrían entender. Mi madre, Carmen, vive ahora conmigo. Está mejor. Habla con tranquilidad. Camina por el jardín del palacio como si intentara recordar que es libre. A veces, cuando acaricia a su nieto aún no nacido en mi vientre, susurra canciones que yo apenas recuerdo haber escuchado de niña. Héctor. Héctor se convirtió en mi socio, mi cómplice, mi esposo real. Cambió. No de la noche a la mañana, pero lo hizo. Dejó el cigarro. Empezó a escribir. Incluso construyó una biblioteca nueva en el ala oeste del palacio. Dice que el conocimiento es el único legado que vale la pena dejar intacto. Y aunque nuestras noches a veces están cargadas de silencio, otras veces nos encontramos como dos sobrevivientes que aprendieron a amar después de la guerra. Y yo di a luz a un niño, Mateo, el primer nieto oficial de la familia Medina, fuerte, curioso y con la sonrisa torcida de su padre. Pero espero que tenga mi memoria, porque quiero que recuerde siempre que su madre luchó con todo para que él pudiera crecer libre. La familia Medina cambió. Bajo mi mando, la empresa limpió sus negocios turbios. Apoyamos causas sociales, dimos becas a mujeres jóvenes, invertimos en educación, no en poder. El apellido ya no es una carga, es una oportunidad. Y cada noche, cuando cierro los ojos, no sueño con venganza, sueño con la paz que llega cuando dejas de vivir para vengarte y empiezas a vivir para sanar. Pero aún guardo el medallón de Teresa en mi escritorio, no como símbolo de poder, sino como recordatorio de que el poder, sin alma, solo sirve para destruir. Y yo ya destruí todo lo que tenía que caer. Ahora, solo me queda construir.